Buenos días, amada iglesia. Esta es la mañana del jueves 27 de enero del 2022 y para nosotros representa el día 9 de nuestro ayuno y oración. Y quiero darle la más cordial bienvenida, por supuesto, a toda la iglesia de Visión de Dios que continúa con nosotros fielmente, ayunando y orando de acuerdo a las instrucciones, a las palabras de oración. El motivo de nuestra oración es que el Señor nos transforme. Hemos pasado una semana hablando de lo que le agrada a Dios cuando estamos ayunando, pero esta semana que comenzamos el día de ayer, miércoles, hemos cambiado a otra etapa y estamos hablando de la palabra de Dios. Por supuesto que te damos también la bienvenida a todos los que nos visitan en nuestras redes sociales. Te pediría un favor grande, que cuando termine la transmisión le des un me gusta, le des un like, tanto a nuestras transmisiones de YouTube como también en nuestra página de Facebook, y que además lo compartas, porque estas palabras pueden ser de bendición a otra persona. Esta mañana nos acompaña la pastora Claudia Villanueva. Pastora, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, Qué pastor. gusto de tener una maestra de la palabra como usted este día. No, para mí es un privilegio el poder estar aquí y que me haya invitado a compartir. Muy bien, pues siempre es un agasajo escucharla. Entonces, nada más quiero darte un punto importante. Esta semana estamos orando y está dedicado a la transformación de nuestro corazón por medio de la palabra de Dios. Yo espero que el día de ayer te haya gustado la enseñanza que dimos, pero hoy seguramente vamos a tener una enseñanza que te va a volar la tapa de los sesos. No olvides que hoy todo el día debes estar orando en esta dirección, pero hoy en la noche reúnete con tu familia y también oren de igual manera y dejen que la palabra de Dios les hable. Por supuesto, la palabra de Dios no hablará si no la leemos. Así es, pastor. Definitivamente dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Wow. No tenemos conocimiento, no vamos a saber cómo orar, ni cómo pedirle al Señor, ni una revelación de lo que Dios puede hacer en nuestra vida por medio de la revelación de la palabra a nuestro corazón. Y es tan sencillo, pastora. Así es. ¿Sabía que si leemos 4 versículos diarios, antes de un año terminamos de leer toda la Biblia? Perdón, 4 capítulos diarios. Amén. Sí, lo escuchaba en la transmisión y yo dije, wow, poderoso. Y yo creo que nada más es cuestión de que cada uno de nosotros tengamos la disciplina de verdad de tomar la decisión de leer esos capítulos de manera cotidiana. Y yo sé que Dios va a ir poniendo esa pasión y esa hambre por comer ese alimento espiritual. Amén. Pastor. Pues continuemos. Gracias, amén, pastora. Adelante. Amén. Muchas gracias. Bueno, amada iglesia, para mí es un gusto el poder compartir esta palabra que el Señor me reveló para mí esta hermosa mañana y transmitírsela a usted. Y yo quiero que me acompañe al libro de 2 de Juan 1:9. Dice así, quiero compartírsela, ponga atención, esto es algo de verdad tremendo y poderoso que en mi devocional que yo leía en esta semana, quiero decirle que de verdad me voló la cabeza. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Todos y cada uno de nosotros tenemos un antes y un después de Cristo. Un antes en que vivíamos de una manera desenfrenada, que por el desconocimiento de la verdad que es Cristo, fuimos enseñados por todo lo que vivimos en nuestra vida cotidiana, lo que vivimos con nuestros padres, lo que vivimos en el trabajo, en la escuela, de manera que nos llevó a adquirir formas no tan correctas y no tan buenas, que hicieron de nuestro corazón que se albergaran cosas como la amargura, el resentimiento, la soberbia, el egoísmo, la envidia, celos, rechazo, orfandad, letargo, rebeldía. Sin embargo, todo esto no fue tal vez impedimento para que nosotros tuviéramos una vida con éxito, el que pudiéramos terminar una carrera, el que tengamos un buen trabajo, no sé, tal vez nos hayamos casado, etcétera. Pudimos haber tenido éxito en nuestra vida personal, tal vez alcanzamos lo que les acabo de comentar. Sin embargo, siguen cosas incorrectas en nuestro corazón, costumbres incorrectas en nuestro corazón, precisamente por lo que nosotros vivimos. Sin embargo, por esas razones incorrectas, por esos modos que adquirimos, es que llegamos a los pies del Señor. De tal manera que al llegar nosotros a conocer a Cristo, conocemos su palabra, su presencia, la misma que ha hecho en nosotros, no cosas, ¿cómo les quiero decir? Imperfectas, sino cosas correctas.
¿Para qué? Para tener un corazón dispuesto a ser transformados todo el tiempo. Y como lo dice en esta palabra que acabamos de compartir, debemos de persistir siempre en la doctrina de Cristo, no en la doctrina de Satanás, no en la doctrina de un brujo, no en la doctrina de un hechicero, no en la doctrina que alguien escribió un libro motivacional para que nosotros pudiéramos despegar esos famosos libros de motivación o de autoestima, que tal vez pudieron impulsar a la persona que los escribió en ciertas cuestiones, en ciertas teorías o técnicas. Pero yo quiero decir una cosa: estos libros o estas teorías no pueden compararse con las buenas nuevas del Evangelio, pues un libro motivacional servirá, como le digo, para algunos, pero la palabra de Dios es poder para todo aquel que lo cree, y yo sé que aquí habemos muchos creyentes. Por lo tanto, a nosotros como hijos de Dios nos es necesario ser transformados para poder entrar a ese tiempo en el que el Señor ha preparado, un tiempo de oportunidad y tiempo de misericordia. Y quiero decirle lo que dice en el libro de Jeremías 18:6. Fíjese bien, esto es algo también que le va a dar una revelación si usted y yo lo podemos entender. Dice así: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Y qué tal si decimos, oh casa de visión de Dios? Y sé que todos conocemos cuál es el trabajo de un alfarero, de tal manera que cuando hemos visto esa en las personas que se dedican a hacer esto, resulta como que muy grato el querer nosotros meter la mano, ¿verdad? Resulta como que muy activo. ¿Qué se sentirá meter las manos en ese barro? Es así que de esa manera el Señor nos transforma por medio de su palabra para cambiar el sentir del corazón, los pensamientos, de las actitudes, para poder desaprender lo que aprendimos antes de conocerlo. Y mire, quiero que me acompañe el libro de Habacuc 2:14. También esto es algo tremendo, tremendo. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. De tal manera que yo puedo imaginar que todos nosotros conoceremos, y más allá de conocer, seremos transformados en lo que Dios quiere hacer. Ese logos que ya tenemos, es decir, esa palabra que ya tenemos en nuestra mente, tiene que bajar a nuestro corazón, que la revelación no solo se quede en nuestra cabeza, sino que haga algo en nuestro corazón, que seamos, dice la Biblia, seamos hacedores de la palabra. Ajá, es verdad, nosotros debemos de decir, es verdad, me conviene transformarme, es verdad, me conviene dejar a ese hombre, es verdad, me conviene dejar a esa mujer, es verdad, me conviene dejar de robar, es verdad, me conviene dejar de mentir, es verdad, me conviene servir al Señor, es verdad, me conviene diezmar, me conviene ofrendar, dejar todo aquello que yo mismo me negaba a cambiar por la rebeldía, por la apatía, por la comodidad o por esa falta de interés. Por eso es tan importante meditar en el libro de la ley, como dice en el libro de José. Fíjese bien, porque meditarás en el libro de la ley para que tú seas prosperado en todo lo que hagas y emprendas. Por ahí un comentario. Verdaderamente, fíjate, meditarás para que tú seas prosperado. Fíjense, el meditar simplemente la palabra nos va a traer una bendición. Y si tú te vas al libro de Salmos 1, dice de la misma manera, también es algo que se concatena igual. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este salmo, que es el primero con el que empieza el libro de Salmos, le está hablando al hombre que nunca anduvo en silla de escarnecedores. Dice, y medita en la ley de día y de noche. Tenemos que meditar. El pastor lo decía en la transmisión del día de ayer, que la palabra es como es ese alimento espiritual y es un manjar. Dice, en él está su delicia. Entonces, debemos nosotros de verdad disfrutar el comer ese alimento, porque sabemos que nos va a hacer bien a nuestro corazón y va a haber una transformación poderosa para nosotros y para el mundo que está a nuestro alrededor, porque por medio de nosotros, al ser transformados, seremos de testimonio. Dice la palabra que nosotros somos representantes de Cristo en la tierra. ¿Y cómo va a suceder eso? Si antes de Cristo era de una manera, la gente va a ver que ahora eres de otro, precisamente por esa transformación
transformación que ha hecho la palabra de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Dice la palabra, y lo comentaba también el pastor David el día de ayer en Oseas: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Sin embargo, creo que por medio de los grupos de amistad y en esta casa Visión de Dios es que vamos a llevar a las personas a que sean transformadas. O sea, qué tremendo, ¿no? Que no solamente nosotros seamos transformados, sino que nosotros mismos ayudemos a personas por medio de la palabra a transformar su corazón, compartiendo lo que a nosotros nos fue compartido. Porque este es un año de oportunidad y nosotros en primer lugar tenemos la oportunidad de poder compartirles a aquellas personas que no conocen a Dios. Y en este medio, todo el tiempo nos va a ser más fuerte, nos va a ser más grande. No va a ser más grande la pandemia. Yo quiero decirte algo, es algo de verdad tremendo que yo he estado analizando en el transcurso de los días. Esta pandemia que nos ha querido sacar de la jugada, esta pandemia que nos ha querido venir a amedrentar, que si ya es una variante, que si ya es el alfa, que si ya es la Omicron, no sé después a Satanás qué variante se le va a ocurrir. Porque ciertamente, ¿saben por qué sucede esto? Porque no ha podido detener a los hijos de Dios. ¿Saben qué? Porque ha transformado la palabra nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder ir a más. Si a Dios no tiene límites, los hijos de Dios tampoco. ¿Por qué? Porque quiero decirte otra cosa. Dice la palabra de Dios que el que es nacido de Dios, tiene una simiente diferente. El que es nacido de Dios tiene una revelación diferente, tiene un comportamiento diferente. Entonces eso es lo que nosotros como hijos, como emisarios de la palabra que han transformado nuestra vida, debemos de transmitirla al mundo. Por eso, hermanos, es imperante y nos es necesario que estemos con la espada de la palabra en la mano constantemente, pues este mundo debe de ver en nosotros, como les digo, ese conocimiento y esa transformación, para que de nosotros se pueda decir, así como el soldado dijo cuando Cristo estaba ya crucificado, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. De la misma manera se tiene que ver en nosotros, verdaderamente estos son hijos de Dios, porque se tiene que ver un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestro corazón. Tal vez no quisiéramos que fuera más, pero día a día dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada día y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces creo y siento que ya nos es necesario dejar esa vana manera de vivir heredada por nuestros padres, esos usos, esas costumbres, esos modos que no nos sirven, para poder vivir en la manera heredada por Cristo Jesús. Pues Él mismo nos quiere llevar a dejar la mentalidad de letargo, la mentalidad de envidia, la mentalidad de egoísmo, la mentalidad, ¿por qué no decirlo?, de mediocridad, la mentalidad de orgullo, esa mentalidad de rebeldía que no nos ha permitido ser personas diferentes y ser personas nuevas. Porque tal vez si esos modos, esos costumbres nos sirvieron en otro tiempo, quiero decirte que para este tiempo en el que estamos caminando en el año 2022 nos estorba. Por eso déjame compartirte otra palabra de verdad tremenda y poderosa. Dice en 2 de Timoteo 3:16. Anótalo ahí y estar atento a lo que dice. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, fíjate bien, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios ya trae en sí misma, fíjense bien, la palabra ya trae en sí misma una consigna de hacer todo eso en nuestro corazón. Pues dice la palabra que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, porque siempre va a ser lo que el Padre quiere. La palabra de Dios es esa espada de dos filos que penetra nuestro corazón, penetra las coyunturas, penetra los huesos, para que el Señor haga. Imaginemos, es una espada de doble filo que entra, nos va a cortar y sale y nos va a volver a cortar. Pero ¿qué va a hacer en nosotros? Algo tremendo. Significa que esta tierra, que es el corazón, va a llenarse de ese conocimiento. Esa simiente que ya entró en nuestro corazón, esa semilla que ya entró, está esperando que esos corazones, nuestros corazones, seamos esa tierra fértil y que nosotros tengamos esos nutrientes necesarios para que demos fruto. ¿Cómo vamos a obtener esos nutrientes? Por medio de la lectura de la palabra. Como se dijo en el versículo con el que comenzamos, persistir. Como cuando nosotros persistimos en hacer una dieta, como cuando nosotros persistimos en
en cuidar nuestro cuerpo haciendo ejercicio, como cuando nosotros persistimos para estudiar y sacar los primeros lugares, como cuando nosotros persistimos en el trabajo queriendo ser excelentes para obtener una transformación, un reconocimiento. De la misma manera sucede con nosotros. Vamos a obtener algo poderoso. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a hacer sabios con la palabra, nos hará fuertes, nos hará determinantes, nos hará que seamos esa fuerza, porque dice la palabra de Dios que el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. Así que yo esta mañana te pido que ahí donde estás tú cierres tus ojos y empieces a pedirle al Señor: Señor, transfórmame por medio de la lectura. Dile al Señor: dame ese gusto, Señor, pon en mi corazón el querer como el hacer, para que yo pueda leer esos capítulos diariamente, esos 4 capítulos, para que yo pueda leer la palabra antes de que termine un año. Porque yo quiero decirte que si en un momento dado no entendemos lo que Dios quiere decir en su palabra, porque a veces nos resulta difícil comprender, sin embargo el Espíritu Santo de Dios va a traer una revelación. Es importante decirle: Señor, enséñame, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a poder a absorber el conocimiento que tú tienes para mí, porque yo quiero decirte que para mí la palabra del Señor representa el corazón de Dios. Qué tremendo, es palabra de Él que quiere compartirnos, que quiere ayudarnos, que quiere que nosotros nos acerquemos más y más y más y más cada vez, porque quiero decirte que por medio de la palabra del Señor Él quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que nosotros debemos de imitar, lo que nosotros debemos de alcanzar, la meta que para nosotros como hijos de Dios debemos de querer obtener en este año. Tenemos una oportunidad, hermanos, tenemos misericordia. Entonces ahí donde estás, cierra tus ojos, porque quiero hacer una oración esta mañana. Amado Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. Te pedimos, Padre, que pongas en nosotros un espíritu que persista, Señor. Un espíritu que persista para que nosotros seamos conocidos como esos hijos tuyos, como esos hijos de Dios, amado Dios. Para que nosotros podamos llegar y alcanzar metas, Padre, que no hemos podido alcanzar para nuestra transformación en nuestra vida como personas, como padres, como hijos, como esposas, Señor, como trabajadoras, Padre, como ministros de tu palabra, Señor, como líderes, Señor, como servidores tuyos. Padre, para poder comprender lo que tú quieres, Señor, por medio de ella, Señor, para que ninguna dificultad, nada, Señor, de lo que nosotros aprendimos antes de conocerte venga a ser estorbo, Señor, en ese crecimiento. Dices en tu palabra, amado Padre, que uno siembra, otro riega, pero tú eres el que da el crecimiento, amado Padre. Gracias, Señor, que te damos, Señor, porque queremos que ese crecimiento tú nos lo des todos los días, Señor, para ser mejores delante de ti, Señor, agradarte a ti en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos. Que pongas un gusto para meditar, Señor, en esa palabra, Señor, de día y de noche, Señor, para que seamos prosperados en todo lo que hagamos, amado Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos has hecho dignos representantes tuyos aquí en la tierra, Señor. Pon ese querer como el hacer, Señor, para poder leer, mi Dios, que tengamos hambre, Señor, cada vez más hambre, Señor, porque es una delicia, Señor, el poder comer tu palabra, Señor, el poderla disfrutar, Señor, el poderla masticar, Padre, y que en medio, Señor, de esa delicia podamos encontrar la revelación y decir: Dios me dijo y Dios me habló esto. Te damos gracias, amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y ahí donde estás, yo te quiero pedir que le des like, que tú compartas esta transmisión a tus amigos, a tu familia, porque yo sé que algo poderoso y tremendo va a ser el Señor. A veces pensamos: ay, no creo que lo vea. En algún momento lo va a ver. Hay que insistir, hay que persistir. Acuérdense, en la doctrina de Cristo. Les damos muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Buenos días.